La casa había permanecido en pie durante décadas, su armazón envejecido sosteniendo la fuerza silenciosa de toda una vida, sus vigas de madera cargando con el peso de incontables días y noches, sus paredes guardando risas, tristezas y los innumerables momentos cotidianos que formaron la historia de una familia. Edgar había puesto su esfuerzo en cada rincón, reparando lo que el tiempo intentaba desgastar, lijando pisos hasta que reflejaban la luz, repintando puertas, remendando grietas y puliendo la madera con la paciencia de un hombre que creía que un hogar no era solo refugio, sino identidad. Para Miriam, la casa era más que estructura, era memoria incrustada en cada superficie, un lugar donde se celebraban cumpleaños, se compartían comidas, las discusiones se suavizaban en reconciliación y el ritmo constante de la vida familiar daba sentido a los objetos más simples. En la sala había mecido a los niños hasta dormir, en la cocina había removido innumerables ollas mientras escuchaba historias de la escuela y sueños, y en el jardín había visto florecer las plantas a medida que cambiaban las estaciones. Sus hijos habían crecido dentro de esas paredes, cada uno con una naturaleza y un camino distinto. Jasper, el mayor, había desarrollado pronto el peso de la responsabilidad, ayudando a su padre en las tareas y convirtiéndose en un hombre que creía que el deber estaba por encima de todo. Daniel, el segundo, era inquieto y audaz, con un hambre de desafíos que despertaba tanto admiración como preocupación en sus padres. Rebecca, la menor, era expresiva y artística, pintando, escribiendo y creando constantemente imágenes de un futuro que anhelaba más allá del confort de su hogar de infancia. Con los años, el bullicio de tres niños se transformó en ecos de ausencia mientras la adultez los alejaba, dejando a Edgar y Miriam solos con la memoria como su compañera más cercana. La casa se mantuvo constante, incluso cuando su mundo cambiaba, guardando tanto la alegría como el dolor. La primera herida profunda llegó con la pérdida de Daniel, un golpe que impregnó de duelo cada rincón del hogar. Una fotografía de él permanecía en la repisa, su sonrisa juvenil congelada en el tiempo, recordatorio de todo lo que fue arrebatado demasiado pronto. El camino de Rebecca después creó una distancia menos repentina pero igual de dolorosa, ya que su nueva vida dejó solo llamadas ocasionales, promesas de visitas que rara vez se cumplían y recordatorios de que la familia que antes se mantenía unida se iba desmoronando. A través de todo esto, Edgar y Miriam encontraron fuerza en el uno al otro. Se apoyaban en los rituales de la vida diaria, en los hábitos familiares que los unían y en la compañía que se volvía más profunda con cada año. Sin embargo, la vida aún no terminaba de ponerlos a prueba. Un día, Edgar, negándose tercamente a aceptar los límites de la edad, subió a reparar una gotera en el techo, convencido de que podía manejar la tarea solo como siempre lo había hecho. Su orgullo e independencia lo traicionaron cuando resbaló y la caída no solo destrozó su cadera sino también el frágil equilibrio de sus vidas. El dolor se convirtió en su compañero constante, y el costo de la cirugía, la rehabilitación y la atención médica se convirtió en una montaña imposible de escalar sin sacrificio. Las facturas se acumularon, el seguro no cubrió lo suficiente y lo que habían ahorrado se drenó. Al mismo tiempo, Jasper luchaba con sus propios problemas. Su trabajo, antes estable, se tambaleó bajo la presión económica, dejándolo con deudas que amenazaban la seguridad de su esposa e hijos. Fue en esos días difíciles cuando Edgar y Miriam tomaron la decisión más dura de sus vidas, vender su amado hogar, el lugar donde habían construido su identidad, para rescatar no solo a ellos mismos sino también a Jasper y su familia del colapso. El proceso de empacar años en cajas fue doloroso. Edgar desmontaba sus herramientas lentamente, sus manos temblando sobre objetos que habían llevado su pasión, mientras Miriam envolvía cuidadosamente platos frágiles que habían presenciado incontables comidas familiares. Se detuvo más tiempo cuando sostuvo la tetera de su abuela, una pieza heredada a través de generaciones, y por primera vez dejó romper su compostura, consciente de la finalidad de lo que estaban dejando atrás. Su leal perro Rusty sintió el cambio, caminando inquieto por las habitaciones vacías, confundido por la ausencia de muebles y el nuevo vacío de un espacio que alguna vez estuvo lleno de calidez. El día que cerraron la puerta tras ellos se sintió como el fin de una era, pero la necesidad no les dejó otra opción más que seguir adelante. Su nueva realidad se convirtió en un pequeño cuarto de huéspedes en la casa de Jasper, un espacio destinado a visitantes pero ahora su rincón permanente.
La cama estaba apretada contra una cómoda, dejando pasillos estrechos, y la mayoría de sus pertenencias fueron apiladas en el garaje, permitidas en la casa solo cuando convenía. Al principio hubo una fina capa de bienvenida, una cena preparada para marcar su llegada, palabras de gratitud pronunciadas para aliviar la incomodidad y la alegre inocencia de los nietos emocionados de tener a sus abuelos cerca. Aquellos primeros días ofrecieron destellos de felicidad, mientras Ivy y Finn corrían a su habitación con pedidos de cuentos, manualidades y juegos, llenando las horas con la misma energía que alguna vez había llenado su propio hogar. Pero con el tiempo, la superficie de armonía empezó a agrietarse. Poco a poco su espacio fue reducido, sus pertenencias apartadas en nombre de la conveniencia, sus hábitos cuestionados bajo la excusa de preocupaciones de salud y su presencia tratada menos como familia y más como intrusión. El sillón de Miriam, llevado para su comodidad, fue movido para dar paso a nuevos muebles, y las herramientas de Edgar fueron guardadas como si sus pasatiempos ya no fueran bienvenidos. Cada cambio llevaba un dolor sutil, recordándoles que ya no controlaban sus propias vidas. A pesar de esto, Edgar y Miriam se adaptaron con paciencia, aferrándose a su dignidad mientras absorbían la realidad de su nueva existencia. Aguantaban no solo por ellos mismos, sino también por sus nietos, cuyas sonrisas y afectos seguían siendo la única verdadera luz en el nuevo capítulo. Sin embargo, bajo la rutina diaria, la tensión continuaba creciendo, un peso invisible que presionaba cada día más, desgastando lentamente el sentido de pertenencia que alguna vez dieron por sentado. La vida en la casa de Jasper se asentó gradualmente en un ritmo mucho menos armonioso de lo que sugería la cortesía inicial. Al principio, Edgar y Miriam intentaron convencerse de que los ajustes eran temporales, que eventualmente surgiría un equilibrio, pero las semanas se convirtieron en meses y los pequeños cambios se volvieron patrones fijos que los empujaban cada vez más hacia los márgenes del hogar. El cuarto de huéspedes, aunque adecuado para estancias cortas, nunca fue diseñado para ser un espacio de vida permanente. Las paredes estrechas los apretaban, sus posesiones se reducían a unos cuantos objetos personales y sus vidas parecían encogerse con cada caja guardada fuera de la vista. El sillón de Miriam, antes su refugio tranquilo, permanecía desterrado en el sótano donde rara vez iba, y las herramientas de Edgar, símbolos de su oficio e independencia, permanecían intactas en el garaje detrás de bicicletas y cajas. Las comidas, antes oportunidades de calor y risas compartidas, se transformaron en reuniones tensas donde juicios no dichos flotaban en el aire, y Edgar y Miriam aprendieron a comer rápido y en silencio, retirándose a su cuarto después para evitar incomodar. Lo que más dolía no era la falta de espacio ni de libertad, sino la erosión constante de su dignidad. Edgar, antes orgulloso y fuerte, ahora caminaba con cautela por los pasillos como si fuera un intruso en la misma casa que había ayudado a preservar con sacrificio. Miriam, cuya voz antes llevaba confianza y calma, empezó a hablar en tonos más suaves, cuidando de no decir nada que pudiera convertirse en culpa o debilidad. Incluso los pequeños errores se magnificaban. Si Miriam regaba las plantas 2 veces por accidente, se interpretaba como descuido u olvido. Si Edgar tenía dificultades para moverse rápido, se trataba como una carga en lugar de una consecuencia natural de su lesión. La pareja que había pasado una vida construyendo estabilidad ahora se sentía viviendo bajo observación constante, juzgada no por lo que habían sido, sino por las molestias de envejecer. A pesar de esto, buscaron maneras de mantenerse útiles y significativos. Edgar empezó a pasar horas en la biblioteca local, ofreciendo enseñar carpintería a niños, encontrando consuelo en la simple alegría de transmitir conocimientos. La fascinación de los niños al moldear la madera y crear pequeños proyectos le devolvió un sentido de propósito que casi había perdido. Miriam se unió a un grupo de costura en el centro comunitario, rodeándose de otras que entendían el consuelo del trabajo compartido y el ritmo sanador de las puntadas. Estos momentos se volvieron escapes esenciales, pequeñas ventanas donde podían respirar y recordar quiénes eran en realidad. Sin embargo, por más que intentaban mantener la esperanza, las señales de exclusión seguían multiplicándose en casa. Las invitaciones a salidas familiares desaparecieron, las conversaciones cesaban cuando ellos entraban en la habitación, e incluso las preguntas inocentes de los nietos revelaban verdades incómodas.
Ivy una vez preguntó por qué su madre hacía ciertas expresiones cada vez que Miriam la abrazaba, y aunque la pregunta se desvió, la herida fue más profunda de lo que podían admitir. Los niños, al fin y al cabo, revelaban realidades que los adultos preferían ocultar. Poco a poco, el vínculo con los nietos también se fue limitando. Sus tardes, antes dedicadas a leer cuentos o preparar galletas, se llenaron de lecciones y actividades organizadas que convenientemente los mantenían fuera de casa hasta la cena. Lo que debería haber sido un tiempo preciado entre generaciones fue reducido sistemáticamente, dejando a Edgar y Miriam con menos momentos de alegría y más horas de silencioso aislamiento. El impacto fue profundo. La confianza de Edgar se debilitó, empezó a disculparse por lo más mínimo, cuestionando cada paso, mientras Miriam se sorprendía susurrando incluso cuando no había nadie presente, como si temiera que su sola existencia pudiera perturbar el frágil equilibrio del hogar. Jasper, dividido entre la lealtad a sus padres y la devoción a su esposa, se refugiaba en más horas de trabajo, compromisos de fin de semana y la seguridad de su taller, dejando a sus padres con poco más que intercambios educados y la sombra de la cercanía que alguna vez compartieron. Era evidente que el silencio se había convertido en su forma de supervivencia, y aunque Edgar y Miriam lo entendían, la punzada de abandono seguía doliendo. Su perro Rusty reflejaba su incomodidad, siguiéndolos de habitación en habitación, acomodándose a sus pies como si intentara protegerlos de la tensión que se espesaba cada día. Las noches eran lo peor, largas horas en que los pensamientos se llenaban de preocupaciones, donde el peso del desarraigo presionaba en el pecho y donde el recuerdo de su viejo hogar parecía un sueño lejano al que nunca podrían volver. Miriam solía quedarse despierta, mirando la oscuridad, recordando el calor de su cocina, la comodidad de su jardín y la certeza que alguna vez definió su vida, mientras Edgar cargaba la culpa de sentirse una carga a pesar de saber cuánto habían dado para asegurar la estabilidad de su hijo. El punto de quiebre no llegó por una confrontación sino por palabras escuchadas sin querer, fragmentos de conversaciones que revelaban lo que realmente se planeaba. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, el conducto de aire de su habitación llevaba susurros desde la cocina. La voz de José, firme y práctica, describía posibilidades para el futuro, hablando de lugares más adecuados para las necesidades de Edgar y Miriam, de comunidades que ofrecerían atención profesional, de privacidad que devolvería el equilibrio al hogar. Las respuestas de Jasper, cansadas e inciertas, mostraban reticencia pero no resistencia. Hablaba con el tono de alguien dividido, atrapado entre la gratitud y la presión, pero su silencio pesaba más que cualquier argumento. Desde esa noche, Miriam y Edgar vivieron con la comprensión silenciosa de que su presencia se medía contra un reloj invisible. No eran vistos verdaderamente como familia a la que se debía atesorar, sino como responsabilidades que debían ser reubicadas. Ese conocimiento se asentó pesadamente en sus corazones, convirtiendo cada día en un recordatorio de que sus sacrificios no habían asegurado pertenencia, sino que solo habían retrasado el momento en que se les pediría que se marcharan. Los días que siguieron al silencioso descubrimiento de su incierto lugar en el hogar se volvieron más pesados, aunque Edgar y Miriam rara vez hablaban en voz alta de lo que habían escuchado. En su lugar, su silencio cargaba la verdad que ambos ya sabían. Intentaban vivir con cuidado, moviéndose por la casa como si fueran visitantes en un espacio ajeno, nunca osando permanecer demasiado en la sala, nunca dejando pertenencias fuera de su pequeño cuarto, nunca alzando la voz ni la risa de forma que pudiera alterar el frágil equilibrio. Miriam ajustó sus hábitos diarios, doblando la ropa rápido y guardándola con esmero para evitar cualquier sugerencia de desorden, mientras Edgar limitaba su tiempo en la cocina, sin atreverse ya a preparar bocados como solía disfrutar, temiendo críticas sobre migas, manchas o comida desperdiciada. Incluso Rusty, antes libre de recorrer el patio y encontrar consuelo junto a todos los miembros de la familia, empezó a notar restricciones, manteniéndose más cerca de Edgar y Miriam y retirándose rápido cuando escuchaba pasos cercanos. Así, la vida se redujo a rituales silenciosos de evasión, y lo que alguna vez fue un cálido sueño de unión familiar ahora se parecía más a una cuidadosa actuación donde cada movimiento debía calcularse. Sin embargo, dentro de su cuarto, Edgar y Miriam se permitían pequeñas escapatorias de memoria. Se sentaban juntos en el borde de la cama, recordando detalles del hogar que habían perdido,
hablando en voz baja de jardines que florecían con color, de inviernos pasados leyendo junto al fuego, de la sensación de pertenencia que nunca podría reemplazarse. Estos recuerdos eran consuelo y tormento a la vez, pues mantenían vivo el pasado, pero también resaltaban el contraste con la dura realidad actual. La tensión comenzó a notarse no solo en sus emociones sino en su salud. La recuperación de Edgar se ralentizó bajo el peso del estrés, sus pasos menos firmes, su energía disminuida. Miriam se despertaba en la noche con pensamientos acelerados, su cuerpo inquieto aun cuando el cansancio debería haberla vencido. La tensión del hogar se filtraba en sus huesos, desgastando poco a poco su resistencia. A pesar de esto, continuaban con dignidad silenciosa, rehusándose a quejarse o generar conflicto, creyendo que resistir era su única opción. Las ocasionales muestras de bondad de Jasper, aunque sinceras, quedaban opacadas por su ausencia, sus largas horas de trabajo y su renuencia a enfrentar la creciente división entre su esposa y sus padres. Su silencio, quizás nacido del miedo al conflicto, se sentía para Edgar como una forma de abandono, un doloroso reconocimiento de que el hijo al que habían enseñado a valorar la familia por encima de todo ahora carecía del valor para defenderlos. Miriam, aunque más indulgente, no podía evitar sentir la punzada de ser tratada como una obligación más que como una madre cuyos sacrificios habían cimentado su vida. Los nietos, antes su mayor fuente de alegría, se volvían más distantes mientras sus agendas se llenaban de actividades que dejaban poco tiempo para visitas espontáneas o historias compartidas. La ausencia de esas pequeñas interacciones diarias dejaba a Edgar y Miriam con un vacío profundo, un silencio más insoportable que el de su antigua casa vacía. En esas horas solitarias, Miriam cosía colchas no solo como pasatiempo sino como una manera de sostenerse a sí misma, cada puntada un pequeño acto de perseverancia. Edgar, a su vez, mantenía su mente ocupada dibujando ideas para proyectos de carpintería que ya no podía construir, imaginando el olor del aserrín y la sensación de la madera pulida bajo sus manos. Estos actos silenciosos de resiliencia les recordaban quiénes habían sido, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía borrar esas identidades. Pero la presión dentro de la casa seguía aumentando, sutil pero innegable. Pequeñas decisiones se tomaban sin contar con ellos, los planes familiares se discutían como si fueran invisibles, y la sensación de estar excluidos del núcleo de la vida familiar se hacía más aguda cada día. Los susurros ocasionales sobre arreglos de vivienda alternativos se volvieron más frecuentes, aunque siempre pronunciados en tonos bajos, tarde en la noche, cuando los niños dormían. Edgar y Miriam, acostados en su estrecha cama, no podían evitar escuchar los sonidos de decisiones que se formaban debajo de ellos, decisiones que determinarían su futuro sin su consentimiento. La realidad del desarraigo se acercaba con cada semana que pasaba, envolviéndolos como una cuerda que se tensaba más y más. El peso de la incertidumbre se volvió más pesado que las luchas que ya habían soportado. Habían renunciado a su hogar, a su independencia y a gran parte de su orgullo para proteger a su hijo y a su familia, y sin embargo ahora enfrentaban la dolorosa verdad de que sus sacrificios podrían terminar en exilio en lugar de gratitud. En sus momentos silenciosos juntos, Edgar y Miriam se tomaban de la mano, sacando fuerzas del vínculo que los había sostenido durante décadas de dificultades. Se recordaban a sí mismos que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían soportar cualquier cosa. Sin embargo, incluso ese pensamiento llevaba una sombra, porque sabían que el tiempo no estaba de su lado, y el miedo a ser separados por las circunstancias o la necesidad añadía otra capa de tristeza. Cada mañana se levantaban no con la emoción de un nuevo día, sino con la determinación de pasarlo sin cometer errores, sin atraer atención indeseada, sin confirmar la creencia de que ya no pertenecían. Y en la quietud de la noche, cuando los susurros volvían a filtrarse por la rejilla, comprendían con dolorosa claridad que la casa a la que habían llegado como refugio se estaba transformando lentamente en el lugar donde les arrebatarían la última independencia. La noche después de que los susurros confirmaran lo que desde hacía tiempo se estaba formando, Edgar y Miriam se movieron por la casa como sombras, cada paso elegido con la cautela de quienes entendían que sus opciones se reducían hora tras hora, y sin hablar comenzaron a armar un plan callado moldeado por la necesidad más que por la esperanza. Las señales ya no eran sutiles, se mencionaban citas al pasar que no los involucraban directamente pero claramente concernían a su futuro,
llegaba correspondencia dirigida a otros pero que contenía folletos que describían niveles de residencias asistidas, y apareció una carpeta en la mesa del pasillo que parecía catalogar opciones con una eficiencia clínica que trataba a las personas como logística más que como seres queridos. La atmósfera en la casa cambió en pequeños pero decisivos gestos, llaves guardadas fuera de su alcance, horarios ajustados alrededor de ellos, medicinas contadas con nuevo interés y reglas domésticas modificadas de manera que limitaban sus movimientos nocturnos bajo el pretexto de la seguridad. Rusty, sensible a cada variación de ánimo, se convirtió en su compañero constante, durmiendo cerca de la puerta con la cabeza sobre las patas, levantándola cada vez que los pasos resonaban en el suelo de baldosas, y mirando a Miriam con ojos que parecían formular preguntas que ninguno de los dos podía soportar responder. Por las mañanas, Miriam doblaba su poca ropa con cuidado deliberado, escogiendo capas resistentes y apartando las prendas que podían llevar sin llamar la atención, mientras Edgar probaba su fuerza con caminatas medidas, contando pasos con la determinación silenciosa de alguien que se preparaba para un viaje que no quería emprender. La bolsa de costura que antes contenía tela e hilo se convirtió en un discreto contenedor para documentos, identificaciones, una pequeña cantidad de dinero guardada con presupuesto cuidadoso y un botiquín compacto que Miriam armó con las mismas manos firmes que habían curado rodillas raspadas cuando la vida era más simple. Edgar reunió una chaqueta gastada que había sobrevivido décadas de estaciones y revisó sus bolsillos en busca de una linterna, un pañuelo y el pequeño lápiz que guardaba por costumbre, herramientas mínimas de autosuficiencia que le reconfortaban más que cualquier gesto grandioso. Evitaron la tentación de empacar recuerdos, entendiendo que los objetos con historias eran lujos que no podían permitirse cargar, y en su lugar eligieron solo lo que importaría si la noche exigía movimiento rápido, medicamentos organizados en sobres simples etiquetados por día, una lista de números de emergencia doblada y una postal con una foto de hace mucho que les recordaba, sin palabras, porque habían construido una vida basada en la lealtad. Durante el día se comportaron con la misma cortesía de siempre, cuidando no delatar la tensión que les apretaba la espalda, y pasaron la tarde cumpliendo los rituales que aún les otorgaban dignidad. Miriam alisó la colcha, ordenó los libros en la cómoda y colocó las pantuflas una junto a la otra como si el orden pudiera contener el miedo. Edgar escribió listas en letra diminuta, luego las dobló y guardó en el bolsillo y practicó ponerse de pie sin usar las manos, ganando confianza en las caderas y rodillas que tantas veces le recordaban sus límites. Cuando el anochecer se deslizó por las ventanas, una suave inquietud envolvió la casa, y hasta el aire pareció esperar. El plan, si podía llamarse así, era simple porque la complejidad arriesgaba el fracaso. Se irían cuando la casa durmiera, se moverían en silencio, seguirían la ruta más segura de salida y confiarían en el instinto que los había guiado durante décadas para llevarlos una noche más. No había triunfo en la idea de partir, solo el conocimiento sobrio de que alejarse era la última manera de proteger el amor que los había definido. Quedarse significaba permitir que sus vidas fueran planificadas sin consentimiento, sus días supervisados por extraños y su vínculo recatalogado como un expediente a gestionar. Antes de que la oscuridad tomara el control, Miriam colocó una pequeña nota en el interior de la puerta del armario, no como una despedida destinada a infligir culpa sino como un registro suave de intención, una línea que reconocía gratitud por lo compartido y responsabilidad por la elección que tomaban, una línea que pedía comprensión sin exigirla. Rusty percibió el punto de quiebre y se levantó, la cola baja, merodeando cerca del umbral como si quisiera colocarse de guardia y guía. Cuando al fin la casa se asentó y la secuencia familiar de sonidos nocturnos anunció el sueño en todas las habitaciones excepto la suya, Edgar y Miriam se pusieron de pie juntos y mantuvieron un instante de quietud, sincronizando su respiración con la resolución. Vestían ropa silenciosa y zapatos de suela blanda, levantaron la manilla en lugar de girarla para evitar el clic y salieron a un pasillo que parecía más largo que nunca. Cada tramo del recorrido lo habían ensayado en la memoria durante horas de insomnio, donde la tabla del suelo crujía en la esquina, donde la luz del cargador proyectaba un resplandor que podía revelar movimiento, donde el borde de la alfombra podía atrapar un talón si la prisa vencía a la cautela. Edgar lideró con confianza medida, la mano flotando cerca de la pared sin tocarla, mientras Miriam manejaba la bolsa y Rusty permanecía medio paso atrás, perfectamente atento a su ritmo. A mitad del pasillo,
una oleada familiar de duda cruzó el pecho de Miriam, no un miedo a la noche por delante sino al significado del acto, a lo que decía de una familia que de algún modo había perdido el hilo que unía generaciones, pero siguió adelante porque el amor a veces requería retirada más que confrontación. En la cocina, la habitación que alguna vez fue el corazón de sus días, se detuvo solo lo suficiente para calmar su respiración y luego continuó más allá de los mostradores que parecían una línea divisoria, guiando a Edgar hacia la parte trasera. La puerta cedió a sus manos cuidadosas, y el aire fresco del exterior los recibió como una bendición. El patio, silencioso y plateado por la luz de la luna, contenía los recuerdos tenues de risas de verano y las huellas recientes de planes hechos sin ellos, y al cruzarlo atravesaron pasado y futuro a la vez. Edgar se movía con una gracia deliberada nacida de la preparación, y Miriam lo igualaba paso a paso, la bolsa pegada al cuerpo para evitar ruido, Rusty deslizándose a su lado con la concentración de un centinela. La verja se levantó en lugar de girar, tal como habían practicado en pensamiento, y el estrecho pasaje más allá se abrió a una franja de oscuridad que prometía tanto incertidumbre como libertad. No hubo un gesto dramático en su partida, solo el avance constante de dos personas reclamando la autoría de sus días. Al llegar al borde del terreno familiar, una brisa presionó suavemente contra sus rostros, y esa simple sensación los llenó con el consuelo más raro, la elección. El camino por delante no estaba definido, los desafíos eran reales, los riesgos innegables, pero la decisión les había devuelto algo esencial que les había sido drenado por meses de silenciosa disminución. Juntos, con las suaves pisadas de Rusty marcando un ritmo a su lado, se internaron en la noche no como fugitivos del deber sino como guardianes de un voto hecho hacía mucho tiempo, el voto de estar el uno con el otro en cada estación, de preservar la dignidad donde se amenazaba y de seguir avanzando hasta encontrar un lugar donde pertenecer no fuera condicional sino honrado por las vidas que habían vivido. El camino más allá de la verja se extendía hacia la oscuridad, y aunque Edgar y Miriam no tenían un destino claro, cada paso los alejaba más del peso que había cargado sobre sus hombros durante meses. La noche era fresca, con una leve brisa que parecía susurrar tranquilidad, y la quietud les ofrecía un extraño consuelo, como si el propio mundo se hubiera detenido para reconocer su decisión. Sus movimientos eran lentos pero firmes, Edgar apoyándose levemente en un bastón que había insistido en llevar a pesar de su orgullo, Miriam manteniendo el ritmo con pasos cuidadosos que equilibraban determinación y cautela. Rusty trotaba a su lado, su presencia recordándoles que la lealtad no necesitaba palabras. No hablaron, porque las palabras habrían roto el frágil ritmo que los mantenía en marcha, pero su silencio no estaba vacío. Estaba lleno de memoria compartida, preguntas no expresadas y la fuerza tranquila de dos personas que habían enfrentado pérdidas y dificultades juntos durante décadas. El vecindario a su alrededor, aunque familiar de día, se veía diferente bajo el pálido resplandor de la luna. Las casas permanecían quietas, cortinas cerradas, jardines en reposo, cada una albergando familias dormidas, inconscientes del pequeño drama que se desarrollaba en la calle. Para Edgar y Miriam, cada sombra contenía tanto riesgo como posibilidad. Se mantenían cerca de las cercas, evitaban zonas de grava que pudieran delatar sus pasos y se movían con la cautela deliberada de quienes entendían que ser descubiertos implicaría dar explicaciones que ya no querían dar. Cada esquina que pasaban marcaba un punto de no retorno, y aunque el miedo se agitaba en sus pechos, lo acompañaba un valor extraño y liberador. Por primera vez en meses, ya no se encogían para encajar en un espacio donde no eran bienvenidos. No esperaban a que otros decidieran por ellos. Estaban eligiendo, aunque el resultado fuera incierto. La noche parecía extenderse sin fin, pero su determinación los mantenía avanzando. Edgar sentía la tensión en la cadera, un dolor profundo que amenazaba con frenarlo, pero seguía adelante con la resiliencia silenciosa de un hombre que había soportado dolor antes y entendía que la resistencia a menudo importaba más que la comodidad. Las manos de Miriam apretaban con fuerza la correa de su bolso, los nudillos pálidos bajo la tenue luz, pero sus ojos escudriñaban la carretera con atención, negándose a dejar que el miedo tomara el control. La presencia constante de Rusty les daba confianza, sus orejas atentas a cada sonido, su cuerpo tenso pero sereno, como si comprendiera la importancia de su papel en la silenciosa huida.
Finalmente, alcanzaron un tramo de tierra abierta más allá de los bordes del vecindario, un espacio menos definido por cercas y céspedes cuidados, más abierto a la posibilidad. El suelo allí era irregular, salpicado de maleza, pero les ofrecía distancia de la vida que habían dejado atrás. Cada paso adelante los llevaba más profundo en lo desconocido, y sin embargo, cuanto más caminaban, más ligeros se sentían, como si la carga de la invisibilidad hubiera comenzado a levantarse. Miriam pensó en los muchos sacrificios que habían hecho, la casa que habían vendido, el orgullo que habían entregado, la independencia que habían cambiado por la promesa de familia, y aunque la tristeza le presionaba el pecho, también sintió una chispa de desafío. Lo habían dado todo por amor, pero se negaban a dejar que su historia terminara con un borrado silencioso. Edgar, también, reflexionaba mientras caminaba, recordando el taller que había desmontado, las herramientas ahora guardadas y olvidadas, los proyectos inconclusos. Por un momento lloró la pérdida de su oficio, pero luego comprendió que mientras llevara el conocimiento en su mente y sus manos, la esencia de su habilidad nunca podría serle arrebatada. La noche le recordaba que el valor no se medía por el espacio en un garaje, sino por el espíritu que seguía creando, incluso si solo era en memoria. A medida que avanzaban, el cansancio comenzó a pesar en sus cuerpos. Su paso se hizo más lento, sus respiraciones más pesadas, y cada músculo parecía protestar, pero ninguno pensó en regresar. La idea de volver a un lugar donde eran tolerados más que amados era más insoportable que el agotamiento de seguir adelante. Solo hicieron una pausa, sentándose brevemente en una piedra baja junto al camino. Miriam se apoyó en Edgar, con la cabeza descansando sobre su hombro, mientras Rusty se acomodaba a sus pies, con los ojos recorriendo el horizonte oscuro. El silencio de la noche los envolvía, roto solo por el ritmo constante de su respiración, y por un instante fugaz, se sintieron en paz. Tras un breve descanso, se levantaron de nuevo y avanzaron en las horas más profundas de la noche. El mundo a su alrededor se volvió más callado, como si hasta los insectos se hubieran dormido, dejando únicamente el susurro del viento entre las ramas y el crujido de sus pasos sobre el suelo irregular. El tiempo se volvió imposible de medir, los minutos se estiraban hasta parecer horas, pero su determinación no flaqueó. Cada paso era una declaración de que aún tenían control sobre sus propias vidas, de que no permitirían que los metieran en cajas por conveniencia ni que los empujaran a sistemas diseñados para la eficiencia y no para la dignidad. Cuando el primer resplandor tenue del amanecer tocó el horizonte, Edgar y Miriam estaban lejos de la casa que habían dejado. Sus cuerpos estaban rendidos, la ropa húmeda por el rocío, pero sus corazones llevaban una fuerza frágil. Habían escapado no solo del espacio físico que los confinaba, sino también de la asfixia silenciosa de ser tratados como cargas. Aunque la incertidumbre se alzaba adelante, aunque no sabían a dónde los llevaría el camino ni qué desafíos los esperaban, llevaban consigo algo mucho más valioso que la certeza, la libertad. Libertad para decidir, para moverse, para moldear lo que quedara de sus días conforme a su propia voluntad. Y mientras el cielo pasaba de oscuro a pálido, comprendieron que su viaje no era solo una huida, sino también un comienzo, una oportunidad de recuperar la dignidad que se había ido desgastando y de recordarse que, incluso en los capítulos tardíos de la vida, la elección aún importaba. La luz de la mañana se extendió lentamente por el paisaje, pintando el cielo con tonos apagados que aligeraban el peso de la noche anterior. Edgar y Miriam, exhaustos tras horas de caminar, se encontraron en un sendero angosto que serpenteaba entre campos donde la hierba silvestre se mecían suavemente con la brisa. El aire fresco llevaba el olor a tierra y rocío, y aunque sus cuerpos dolían, sintieron un alivio casi sagrado al haber puesto distancia entre ellos y la casa que ya no se sentía como hogar. Cada paso ahora era deliberado, no solo para escapar, sino para avanzar hacia la posibilidad de reclamar su valor. Edgar se apoyaba con más fuerza en el bastón, la cadera palpitando en cada zancada, pero la determinación grabada en su rostro rechazaba la rendición. Miriam, pese al cansancio, sostenía la bolsa contra el pecho como si fuera un escudo, con la mente llena de cálculos sobre lo que necesitarían para sobrevivir las horas y días por venir. Rusty trotaba a su lado, con las orejas atentas a cada crujido, su compañía constante una promesa silenciosa de lealtad que hacía menos solitario su exilio.
El mundo se sentía vasto ahora, sin los límites de unas paredes que los habían mantenido pequeños, y aunque el miedo persistía, miedo a lo desconocido, al agotamiento, a no encontrar refugio, también sentían un comienzo de libertad, un hilo frágil de control ausente por demasiado tiempo. Caminaron hasta que las piernas les temblaron, y cuando Edgar por fin se detuvo cerca de un grupo de árboles, Miriam lo ayudó a sentarse sobre un tronco caído para descansar. El silencio entre ellos no era pesado sino reflexivo, una pausa que les permitía procesar la magnitud de lo que habían hecho. Dejar atrás la seguridad de la familia, por condicional que fuese, significaba enfrentar la crudeza de la supervivencia, pero ambos sabían que la seguridad sin respeto era una prisión. La luz temprana revelaba sus rostros gastados, surcados por las líneas de la edad y la resistencia, pero en la mirada del otro no veían debilidad, sino resiliencia. Miriam recordó las incontables veces que había improvisado comidas casi de la nada, estirado el dinero más allá de lo posible o cargado con el peso del duelo sin permitir que aplastara a su familia. Edgar recordó las décadas de trabajo volcadas en su hogar, las noches en vela reparando lo roto con la terquedad de quien se niega a que la adversidad lo defina. Estaban cansados, sí, pero no rotos. Tras un breve descanso, reanudaron la marcha, eligiendo la dirección del sol naciente simplemente porque ofrecía luz. El camino era incierto, pero moverse les daba propósito. A medida que el día avanzaba, el calor sustituyó al frío de la noche y el cansancio se hizo más pesado, pero siguieron adelante con la certeza de que detenerse demasiado los tentaría a mirar atrás. Sabían que, una vez dado el paso hacia la noche, volver ya no era opción. El recuerdo de los susurros por la rejilla, de los folletos doblados, de los tonos medidos que hablaban de planes sin su consentimiento, ardía demasiado profundo como para permitir el retroceso. A lo largo del sendero pasaron por tramos silenciosos que parecían intactos por el tiempo, lugares donde las flores silvestres se inclinaban suavemente con la brisa y los pájaros saltaban de rama en rama, sus cantos en contraste con el silencio del viaje de Edgar y Miriam. La belleza que los rodeaba resultaba a la vez reconfortante y cruel, porque les recordaba lo que la vida puede ser cuando se nutre con cuidado, pero también subrayaba la verdad desnuda de que se habían convertido en caminantes en una época en que debieron haber estado en paz. La mente de Miriam divagó hacia Rebeca y la distancia que la separaba, no solo en millas sino en años de ausencia. Se preguntó si su hija pensaba en ellos, si la culpa o la añoranza agitaban su corazón alguna vez, o si el ritmo de su vida había convertido el pasado en un eco lejano. Edgar, en cambio, pensó en Daniel, cuya vida se truncó, pero cuyo espíritu de desafío parecía resonar en sus pasos actuales. Tal vez, pensó, su decisión de irse era un tributo no dicho al hijo que nunca aceptó el encierro y vivió con audacia hasta el final. Estas reflexiones lo sostuvieron durante las horas difíciles hasta que el sol llegó a su cenit, golpeándoles la espalda y poniendo a prueba sus fuerzas. Encontraron sombra bajo un árbol grande, compartieron un pedazo de pan que Miriam había guardado y bebieron de una botella que ella racionaba con cuidado. Fue una comida escasa, pero el acto de compartirla les recordó las veces incontables en que enfrentaron la escasez y salieron adelante. Descansando en la sombra, Edgar cerró los ojos un instante, escuchando el susurro de las hojas, mientras Miriam deslizaba los dedos por el pelaje de Rusty, sacando consuelo del vaivén de su respiración. Aunque el futuro seguía incierto, llevaban consigo la verdad de que aún se tenían, y esa verdad era más fuerte que cualquier plan impuesto. Cuando el día decayó y las sombras se alargaron, se levantaron otra vez, con los cuerpos agotados pero la resolución intacta. El camino por delante parecía interminable, perdiéndose hacia un horizonte invisible, pero con cada paso recuperaban una parte de sí mismos que había sido disminuida. No caminaban como desechados por la familia, sino como sobrevivientes que se negaban a entregar su dignidad. La noche volvería, trayendo nuevos desafíos, pero ya no la temían. Habían enfrentado la oscuridad y encontrado el valor de atravesarla. Fuera lo que fuese que los aguardara, lo enfrentarían juntos, unidos por un vínculo forjado en años de esfuerzo y sacrificio, ahora fortalecido por el acto simple y profundo de elegir su propio camino.
para cuando la segunda mañana se instaló en plena luz, el sendero se había ensanchado en una franja de suelo duro bordeada de matorrales y sombras dispersas, y aunque los pasos de Edgar se habían acortado bajo el latido familiar de su cadera, había en su ritmo una firmeza nueva nacida del propósito y no de la urgencia. Miriam observó su andar con la atención que había cultivado durante meses de recuperación, midiendo el esfuerzo por la tensión de la mandíbula y la inclinación de los hombros, y cuando los signos de fatiga se agudizaron lo guió hacia un bosquecillo donde la tierra se ahuecaba y el aire era más fresco. Rusty dio una vuelta y cayó a sus pies, jadeando suave, la lengua colgando, los ojos alertas a cada aleteo y crujido como si la tierra misma pudiera anunciar peligro. El descanso llegó en pequeños paquetes, un sorbo de agua compartido, un mendrugo de pan ablandado entre las palmas, una chaqueta doblada bajo el muslo de Edgar para que la presión no quemara, la lenta presión de los dedos de Miriam a lo largo de su espalda baja para soltar los nudos. Al ponerse en marcha de nuevo, el terreno los condujo a un pequeño conjunto de estructuras avejentadas, un pabellón abierto con una mesa astillada, un banco con un travesaño roto, un cobertizo bajo con la puerta siempre entornada, y el lugar mostraba los rastros difusos de vidas de paso, un vaso de papel aplastado, un botón opaco brillando en el polvo, un folleto encogido por lluvias viejas y sujeto por una piedra. El pabellón ofreció sombra y la mesa ancha, posibilidad. Edgar pasó la palma por la veta y sintió donde las tablas se habían alzado y los tornillos aflojado, el pequeño portapapeles de su bolsillo aún guardaba un lápiz, y la costumbre lo atrajo a reparar incluso donde la propiedad era incierta. Apretó lo que pudo con las manos, calzó una astilla seca donde abría una holgura y domó el bamboleo en quietud con la ingeniosa sobriedad que siempre lo había hecho útil. Un encargado pasó a distancia empujando un carro tambaleante y se detuvo a mirar. No hubo palabras, solo un cruce de miradas, el leve alzar de una mano y ese tipo de asentimiento que reconoce un oficio bien hecho. El carro castañeó de vuelta y regresó minutos después, dejando una pequeña botella de agua y un paquete envuelto en papel al borde de la mesa como si el viento los hubiera puesto allí. Miriam respondió con una leve inclinación agradecida y guardó el paquete junto a su bolsa, reservándolo para más tarde, no porque el hambre fuese leve, sino porque la austeridad y la previsión se habían vuelto un reflejo más fuerte que el apetito. Luego sacó su estuche de agujas, una latita que había sobrevivido a cada mudanza de su vida, y examinó la correa rasgada de la bolsa, donde el peso había empezado a deshilachar la costura. La aguja atravesó la tela con un ritmo reconfortante, cada tirón una afirmación suave de que lo gastado podía volverse firme de nuevo, y cuando cerró la costura siguió cosiendo, improvisando un pequeño bolsillo con un pañuelo viejo para guardar los sobres de medicinas y que no se desparramaran si la prisa volvía. La hora se estiró sin amenaza, y por primera vez desde que se internaron en la noche, se permitieron mirar hacia afuera, no solo hacia adelante. Un tablero junto a la puerta del cobertizo sostenía avisos superpuestos como estaciones. Miriam apartó el polvo y leyó con el dedo, sin detenerse en palabras que los ataran a sistemas en los que no confiaban, pero buscando las pequeñas invitaciones prácticas que aún respetaban la elección, una solicitud de ayuda para remendar uniformes a cambio de vales de comida, una nota de que un taller necesitaba a alguien para clasificar retazos y barrer, una lista de horarios comunitarios en los que cualquiera podía descansar bajo techo con solo firmar un nombre y guardar la calma. Nada prometía permanencia, pero el mosaico de posibilidades modestas se sentía como un mapa armado con retazos, y los mapas, incluso humildes, devuelven a una persona su propia agencia. Decidieron sin hablar que gastarían sus fuerzas no solo en distancia, sino en construir pequeños anclajes donde quiera que se detuvieran. Antes de salir del pabellón, Edgar se arrodilló y afianzó el banco con una cuña tallada de una tablilla vieja usando una navaja que no había dejado su llavero en décadas. Al incorporarse, el banco sostuvo, y la satisfacción en su rostro le devolvió una medida de estatura que el último año le había robado. Al retomar el camino, la carretera giró junto a un modesto núcleo de actividad donde voluntarios matutinos acomodaban cajas y mesas plegables. La escena se ordenaba en torno a un propósito tranquilo, manos pasando fruta a lo largo de una línea, un portapapeles marcando números, una pila de abrigos gastados ordenados con esmero por tallas. Edgar se acercó al borde y dejó el peldaño astillado que había retirado del banco del pabellón sobre un montón de objetos rotos como si ofreciera un diagnóstico, señaló la grieta, luego las herramientas dispuestas para clasificar, y esperó.
Un voluntario reconoció la clara oferta de ayuda y con un leve gesto de cabeza lo guió hacia un contenedor con masa, clavos y bramante. No hubo conversaciones, solo tarea y respuesta. Edgar volvió a unir lo que podía repararse, y en el intercambio apareció junto a su codo una pequeña tarjeta con 2 perforaciones y un símbolo que significaba que él y Miriam podían recoger un modesto paquete de alimentos básicos sin dar explicaciones. Miriam, mientras tanto, se deslizó a una carpa lateral donde una cesta de prendas rasgadas reposaba junto a un cartel que pedía surcir, enhebró agujas para quienes tenían las manos temblorosas y volvió a coser botones que habían cedido al frío, dejando su dedal en el borde de la cesta para cualquiera que pudiera necesitarlo después. Cuando se apartaron una hora más tarde, llevaban no solo comida y una segunda botella de agua, sino también el calor visible de haber sido brevemente integrados en un ritmo que tenía sentido, esfuerzo respondido con dignidad. El día se inclinó hacia la tarde, trayendo un calor que ondulaba sobre el suelo, y buscaron una franja angosta de sombra junto a una cerca donde Rusty pudiera beber de un platillo poco profundo que llenaron con cuidado, gota a gota. El paquete de papel del pabellón reveló un pequeño pan y una lasca de queso curado. Comieron despacio, haciendo que cada bocado contara, mientras Miriam esbozaba un plan en el interior de un folleto doblado con el lápiz de Edgar, ventanillas de refugio listadas por día, oportunidades de trabajo de reparación circuladas, un recordatorio de preguntar, no con palabras sino con presencia, si el taller que necesitaba barrer también daría la bienvenida a un par de manos pacientes para escuadrar esquinas y enderezar cantos. No fingían que esta nueva vida estuviera libre de riesgos. La noche volvería con su frío y sus pensamientos largos, el cuerpo exigiría descanso y la cadera protestaría y los pies se ampollarían. La semana siguiente podría traer lluvia que calaría hasta los huesos y les recordaría lo delgado de sus márgenes. Sin embargo, su rumbo ya no se sentía como huida. Se sentía como la configuración deliberada de un camino acorde con sus fuerzas restantes y que honraba sus habilidades. Se moverían de puesto en puesto según fuera necesario, cambiarían oficio por sustento, elegirían salas donde las normas estuvieran impresas pero no fueran humillantes y mantendrían suficiente distancia de los enredos que los habían tratado como problemas y no como personas. A medida que el sol describía su arco hacia el final del día, Edgar probó su peso de nuevo y comprobó que la articulación aún lo sostenía si respetaba sus límites. Miriam aseguró la correa revisada de la bolsa y guardó el mapa de opciones en el bolsillo donde años atrás llevaba la lista de la compra, memorias musculares alineándose con tareas nuevas como si el futuro hubiera tomado prestados gestos familiares. Rusty se puso en pie, sacudió el polvo del pelaje y se colocó al paso con la confianza de una criatura que entiende que pertenecer no es un lugar sino una manada. Juntos partieron hacia el taller mencionado en el folleto, no como suplicantes sino como colaboradores, llevando consigo una verdad sencilla redescubierta en el silencio fresco del pabellón, que incluso en la estación más austera, el trabajo de sus manos, la claridad de sus intenciones y la constancia de su vínculo aún podían construir una especie de hogar, una acción bien ajustada a la vez. El camino hasta el taller los llevó por una vereda donde la tierra caía a un valle somero, el aire más fresco y con olor a suelo húmedo, y aunque la distancia fue mayor de lo que Edgar había previsto, la idea de un trabajo con propósito sostuvo su paso. Miriam, siempre atenta, miraba de reojo la postura de sus hombros, la tensión en su boca, lista para detenerse si el peso del cansancio se hacía excesivo, pero también sabía que darle espacio para avanzar importaba tanto como ofrecer cuidados. Rusty trotaba delante, regresando en círculos cuando la pareja minoraba, su aguda percepción un tipo de brújula que los guiaba en el trayecto. El taller apareció al fin como un edificio ajado con grandes puertas abiertas, el olor a aserrín saliendo a su encuentro, y por un momento Edgar cerró los ojos y simplemente respiró, el aroma encendiendo memorias de décadas entre madera, herramientas y creación. Dentro, la escena era humilde pero viva de propósito callado. Tablas ásperas apiladas en montones desiguales, herramientas dispersas con el desorden propio del uso frecuente y poca organización, y en una esquina muebles sin terminar esperando manos que les dieran forma. Un aviso clavado en la pared listaba tareas: barrer aserrín, clasificar recortes, aceitar bisagras, arreglar taburetes rotos, lijar bordes. Nada glamuroso, pero todo necesario, y Edgar sintió volver íntegra su identidad.
Tocó el borde de un taburete, deslizó la mano por la veta de la madera y recobró el ritmo constante de años transformando materia bruta en algo útil y perdurable. Sin ceremonia, tomó un taco de lija de un estante, ajustó el apoyo y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran deliberados, medidos por la edad y la experiencia, cada pasada puliendo imperfecciones, devolviendo utilidad. Miriam observaba desde la entrada, con el corazón apretado de orgullo silencioso. Durante tanto tiempo lo había visto disminuido, acorralado por circunstancias que lo trataban como frágil y obsoleto, pero allí se veía entero otra vez, el cuerpo alineado con la memoria, el espíritu reavivado por la labor sencilla. Ella también encontró su lugar. Una cesta de paños gastados descansaba en un banco cercano, piezas usadas para pulir o cubrir madera pero ahora rasgadas y deshilachadas. Sacó su costurero, enhebró algodón resistente y empezó a remendarlos, los dedos moviéndose con un ritmo tan familiar como la respiración. Pronto los retazos quedaron doblados con orden, reparados y listos para servir de nuevo, cada puntada una declaración de que aún tenía algo que dar. El tiempo se deslizó sin hacerse notar mientras el taller zumbaba con su industria tranquila. El polvo se alzaba en nubes suaves, la luz entraba en haces por las ventanas altas y las horas se asentaban en el patrón sereno del trabajo con sentido. Otros iban y venían, algunos asintiendo en reconocimiento, otros deteniéndose a mirar un instante, pero no se cruzaron palabras más allá de gestos mínimos. El entendimiento tácito era claro, la contribución bastaba, la explicación era innecesaria. Para cuando la tarde se estiró hacia el anochecer, los montones estaban más ordenados, los taburetes menos rotos, el suelo más limpio, y los brazos de Edgar cargaban un dolor agradable que hablaba de esfuerzo bien empleado. Cuando por fin se apartaron, les entregaron sin condición un paquete sencillo, pan, un pequeño tarro de mermelada y una manta doblada. No era caridad, era intercambio, trabajo dado y dignidad preservada. Miriam lo recibió con gratitud silenciosa y guardó los artículos con cuidado en la bolsa. La manta, en particular, le pareció un regalo de valor incalculable, porque sabía que las noches por venir los pondrían a prueba con un frío que se cuela en los huesos. Al salir del taller, el cielo ya empezaba a oscurecer, con vetas de naranja desvaneciéndose en gris, y las primeras estrellas parpadeando. Necesitaban un sitio donde descansar antes de que el agotamiento los reclamara por completo. Siguiendo el borde del sendero, encontraron un pequeño claro protegido por árboles donde el suelo estaba mullido de hojas caídas. Estaba lejos de ser cómodo, pero con la manta extendida entre ambos y Rusty acurrucado cerca, se convirtió en refugio. Comieron con mesura del pan, saboreando cada bocado, y compartieron el tarro de mermelada, cuya dulzura les recordó que, incluso en tiempos de escasez, aún podían existir pequeños lujos. Al caer la noche, Miriam se apoyó en el hombro de Edgar, escuchando el ritmo constante de su respiración, mientras él mantenía la mano posada suavemente sobre la de ella, su promesa silenciosa de unidad intacta. Sobre ellos, las estrellas se extendían en patrones infinitos, y Miriam pensó en cuántas noches las había mirado por la ventana de su antigua casa, sin imaginar que un día yacería bajo ellas como caminante. Sin embargo, en ese momento también comprendió algo profundo. Aunque habían perdido paredes, muebles y rutinas, lo que llevaban ahora era más libre. Nadie podía decirles cuándo comer, cuándo dormir, qué decir o cómo vivir. El camino por delante podía ser áspero, pero era su camino, elegido por sus propios pies, moldeado por su propia voluntad. Se apretó más contra Edgar, con una voz no pronunciada pero clara en el corazón, se habían adentrado en la incertidumbre, pero lo habían hecho juntos. La noche fue larga, llena del canto de grillos y del llamado distante de algún búho, pero cuando el amanecer volvió, derramando luz sobre el claro, Edgar y Miriam se levantaron no como víctimas del destierro sino como viajeros que habían encontrado, incluso en la lucha, el regalo más raro de todos, el retorno de su libertad. La segunda aurora de su viaje llegó en silencio, el aire fresco de rocío y la tierra con olor a renovación, y aunque el cuerpo de Edgar dolía por la dureza del suelo y los miembros de Miriam estaban rígidos por el frío, ambos se alzaron con una determinación afilada por la necesidad. Rusty se sacudió las hojas, el pelaje húmedo pero la mirada viva, y se estiró con la fácil resiliencia de una lealtad que no flaquea.
Juntos retomaron el sendero, guiados no por marcas en un mapa sino por el instinto, por el tirón del camino y por la simple verdad de que moverse era sobrevivir. Sus pasos eran más lentos que el día anterior, el cansancio calando más hondo en los huesos, pero cada zancada llevaba intención. Edgar se apoyaba más en el bastón, cada movimiento medido para proteger su cadera frágil, pero quedaba orgullo en la manera en que enderezaba los hombros, rehusándose a que la fragilidad lo definiera. Miriam caminaba a veces un poco por delante, la postura erguida, la mirada rastreando señales de refugio u oportunidad, la mente calculando cuánto les duraría la comida, cómo racionar mejor el agua, cómo administrar cada hora con la precisión de una mujer que ya ha sobrevivido a la dureza y no permite que el miedo dicte sus elecciones. Con la mañana avanzada, toparon con un pequeño lugar de reunión marcado por bancos envejecidos y un letrero pintado a mano clavado en un poste. No era un mercado ni una plaza, sino un área de descanso modesta mantenida por quienes pasaban, un sitio donde los gastados y los cansados podían detenerse sin preguntas. Un barril de agua se alzaba junto al letrero, con un cazo atado por una cuerda, y Miriam se acercó con cuidado, llenando su botella mientras Edgar se acomodaba en un banco para aliviar el latido de su pierna. Rusty bebió con ansia de una lata poco profunda dejada allí, la cola golpeando una vez en gratitud. Otros aparecieron poco a poco, una mujer cargando haces de tela, un joven con una cesta de manzanas, una figura mayor empujando un carrito de leña menuda. Nadie miró fijo, nadie preguntó, simplemente se movían en el ritmo de la supervivencia callada, cada quien dando lo que podía, cada quien tomando solo lo necesario. Los ojos de Miriam se suavizaron ante la escena, porque allí había un destello de comunidad que no exigía justificación ni explicación, solo presencia. Metió la mano en su bolsa, sacó un hilo y su costurero y ofreció reparar el bolso deshilachado de la vendedora de telas. Edgar, por su parte, se encontró examinando la pata coja de otro banco y, enseguida, sus manos estuvieron ocupadas de nuevo, apretando uniones, devolviendo equilibrio. Sus aportes fueron pequeños, pero se reconocieron con gestos más elocuentes que las palabras. El joven dejó 2 manzanas en el regazo de Miriam con un asentimiento tranquilo, la mujer ofreció una tira de tela lo bastante fuerte para reforzar la correa de la bolsa, y la figura mayor dejó a sus pies unas de leña, como diciendo, aquí hay calor para cuando la noche sea fría. Estos intercambios llenaron a Edgar y Miriam de una seguridad frágil pero constante, aunque habían dejado atrás paredes y familia, no habían dejado atrás la capacidad de pertenecer. Comprendieron que pertenecer no siempre se trata de permanencia o lazos de sangre, a veces se trata de necesidad compartida, del reconocimiento de que toda vida tiene valor si se le permite contribuir. Cuando reanudaron la marcha, con las manzanas y la leña guardadas a salvo, llevaban no solo provisiones, sino la renovada convicción de que su viaje no era errante, sino significativo. El día se volvió más cálido, el sol subió más alto y el camino se extendió largo e ininterrumpido. Las sombras se encogieron, el sudor humedeció su ropa y el agotamiento pesó sobre el cuerpo de Edgar, pero el aliento constante de Miriam y la lealtad de Rusty lo mantuvieron en movimiento. Ahora se detenían a menudo, eligiendo sombra donde la encontraban, descansando lo suficiente para recuperar fuerzas, pero nunca tanto como para que la duda se colara. En una de esas paradas, bajo un árbol de copa ancha, Miriam dividió las manzanas, su dulzor crujiente los reanimó más que cualquier banquete, y ella apretó la mano de Edgar mientras él masticaba despacio, suavizándose en su rostro las líneas de la tensión. Pasaron las horas y, cuando la tarde se dio a la noche, alcanzaron una loma desde la cual el paisaje se abrió en una amplia extensión. Desde allí divisaron contornos lejanos de nuevos lugares, siluetas de edificios y campos, señales tenues de vida que llamaban con la posibilidad de refugio, trabajo y quizá descanso. La vista llenó a Miriam de una esperanza cauta, mientras que en Edgar, demasiado cansado para sonreír, encendió un destello de orgullo por haber llegado tan lejos. Descendieron con cuidado, el sendero desigual y el paso lento, pero la promesa de alcanzar otro bolsillo de humanidad los sostuvo. Al caer el sol, alargando sombras sobre el suelo, hallaron otro claro donde pasar la noche. Arreglaron la leña en una pequeña hoguera, extendieron la manta una vez más y Rusty se acurrucó a su lado. Comieron lo que quedaba del pan,
Compartieron la segunda manzana en rebanadas medidas y se calentaron con las llamas modestas que crepitaban en el aire cada vez más frío. Sobre ellos, las estrellas regresaron con un brillo silencioso, recordándoles que eran pequeños pero no olvidados, frágiles pero no impotentes. Miriam apoyó la cabeza en el hombro de Edgar, sintiendo el pulso firme de su corazón, y en ese ritmo halló el valor para creer que el mañana aún los llevaría más lejos. Porque aunque ignoraban lo que los esperaba en la distancia, sabían lo que llevaban dentro: resistencia, devoción y la serena y tenaz fuerza de dar forma a su historia en sus propios términos. El tramo final de su travesía se desplegó con un peso a la vez denso y liberador, pues Edgar y Miriam entendían que el camino andado ya les había reclamado más fuerza de la que creían tener, y el que venía, aunque incierto, los conduciría al cierre natural de ese capítulo. La mañana rompió suave sobre el claro donde su pequeña fogata había quedado en cenizas, el aire fresco y limpio, con olor a tierra húmeda y la promesa de un nuevo día. Edgar se incorporó despacio, con el cuerpo rígido y dolorido, pero con una determinación intacta en la mirada. Miriam dobló la manta con precisión, la guardó con esmero en la bolsa y alisó la tela como si ese gesto preservara la dignidad. Rusty, fiel como siempre, se apretó a sus piernas, recordándoles con su presencia que la lealtad y el amor no se encierran entre paredes ni contratos, sino que viven en la constancia silenciosa de la compañía. Al ponerse de nuevo en marcha, el horizonte dibujó los contornos de un asentamiento mayor que cualquiera de los que habían pasado, campos tendidos y casitas agrupadas, los techos atrapando la luz del amanecer. Cada paso hacia allí estaba marcado por el cansancio, sí, pero también por la decisión, porque sabían que su deambular debía llevarlos a un lugar donde descansar sin el temor de ser tratados como cargas. El camino los condujo entre hierbas altas, sobre zanjas someras, junto a postes de madera donde se posaban aves que observaban su avance. El bastón de Edgar marcaba un ritmo constante contra el suelo, un sonido que se fundía con el crujido de la grava bajo los pies, componiendo la cadencia de la resistencia. Los pensamientos de Miriam viajaron al pasado, a la casa que vendieron, a los sacrificios que hicieron, a la familia que había sido el cimiento de su mundo. Allí dolía aún, agudo e innegable, pero ya no la consumía. Ahora llevaba esos recuerdos como prueba de que dio todo lo que pudo, de que ella y Edgar vivieron no movidos por el egoísmo sino por la entrega, y de que su valor no podía medirse por el juicio ajeno sino por el propio. Cuando alcanzaron el borde del asentamiento, el día estaba en plena luz. La gente se movía con propósito sereno, ocupada en tareas, cargando cestas, arreglando cercas, barriendo escalones. Nadie detuvo su paso para interrogarlos, nadie exigió explicaciones, la vida discurría con un ritmo abierto a cualquiera dispuesto a contribuir. Miriam distinguió un tablón de anuncios clavado a un armazón de madera junto a un pozo, su superficie cubierta de papeles que ofrecían y pedían pequeñas cosas. Leyó con atención: solicitudes de ayuda de costura, panés de sobra, oportunidades para barrer y remendar. No era grandeza ni lujo, era una vida de intercambio y respeto. Edgar se sentó en un banco cercano, exhausto pero entero, y por primera vez en meses no se sintió invisible. Estaba cansado, sí, pero estaba visto, simplemente por estar allí entre otros que cargaban sus propias penas. Miriam se arrodilló a su lado, posó la mano suavemente sobre la de él y, juntos, absorbieron el zumbido tranquilo de aquel lugar. Rusty se acomodó a sus pies, moviendo apenas la cola como si también reconociera que habían llegado a un sitio donde el camino podía desacelerar. Esa noche les ofrecieron un rincón en un refugio comunal, no grande pero limpio, no saturado de reglas que despojan de dignidad, sino con la expectativa simple del respeto. Extendieron su manta, compartieron una comida modesta y se acostaron con el consuelo de saber que no estaban invadiendo, sino participando. Por primera vez desde que dejaron la casa de su hijo, Miriam se durmió sin el peso de susurros por las rejillas, y Edgar se dejó llevar por sueños sin la punzada de sentirse no querido. En los días siguientes, encontraron pequeñas formas de aportar. Edgar, con sus manos diestras, reparó taburetes y bancos, puliendo astillas y apretando uniones hasta dejarlos firmes. Miriam remendó prendas, volvió a coser botones y acolchó retazos en mantas que brindaron calor a quien tenía poco. Su trabajo era sencillo,
pero valioso, y en ese intercambio redescubrieron la verdad que creyeron perdida, que la dignidad se preserva no por riqueza o estatus, sino por la capacidad de dar y pertenecer. Rusty se volvió el favorito de los niños que jugaban junto al pozo, su cola inquieta ablandando hasta los rostros más cansados. Poco a poco, Edgar y Miriam comprendieron que no solo habían escapado, habían empezado de nuevo. Sus vidas eran más pequeñas ahora, medidas en panés, costuras, taburetes reparados y tardes tranquilas bajo techos compartidos, pero pequeño no significaba menor. Sus vidas se habían decantado en lo esencial, compañía, utilidad y la libertad de moldear cada día sin miedo a ser descartados. La pena por haber dejado a su familia persistía, pero ya no los definía. Habían dado todo lo que pudieron y, aunque la gratitud no volvió, no albergaban rencor, solo la claridad de que el amor no debe costar la autoestima. Una tarde serena, cuando el sol bajó y pintó el cielo de oro y carmín, Edgar y Miriam se sentaron uno al lado del otro en un banco firme que él mismo había arreglado. La mano de Miriam descansó suavemente en la de él, Rusty se tendió a sus pies, y por un largo momento simplemente respiraron juntos, con el mundo en silencio a su alrededor. Habían dejado atrás la vida que creyeron permanente, soportado la punzada del rechazo y enfrentado la incertidumbre del camino abierto. Y sin embargo, habían sobrevivido, no como víctimas de la edad o de las circunstancias, sino como compañeros que eligieron la libertad sobre el encierro, la dignidad sobre la sumisión y el amor sobre la desesperanza. Su travesía no fue fácil, pero fue suya, y en la paz callada de esa tarde supieron que el hogar que anhelaron no era una casa de madera y piedra ni un lugar atado a la sangre, sino el lazo irrompible que llevaban dentro. Así, su historia no se cerró con pérdida, sino con resiliencia, no con finales, sino con el recordatorio de que, incluso en los capítulos finales de la vida, el poder de elegir, resistir y amar seguía siendo suyo.